recibimos a Ignacio González, que es ingeniero de minas y energía, con máster en energías renovables. Actualmente es técnico de energías renovables en GESE y NIMA y se encarga del análisis y seguimiento de datos en plantas fotovoltaicas para mejorar su rendimiento. Además, estudia propuestas para la construcción de nuevas plantas, buscando una solución más adecuada para cada caso de la mano de los fabricantes del sector, y se encarga de formaciones internas acerca de energías renovables y sus usos. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Comentar voy a ser lo más breve posible porque no he empezado y ya vamos 20 minutos tarde, así que lo intentaré. La idea de esta presentación es comentar un poco la problemática que puede surgir a la hora de la operación y mantenimiento de las plantas fotovoltaicas. Como todos los compañeros previamente han comentado, al final el tema de las instalaciones fotovoltaicas están muy presentes hoy en día en todas estas plantas de aguas debido al alto consumo que tienen e incluso más allá, en nuestros hogares, en las industrias y plantas para la venta red. En este caso se trata de una planta de venta red ubicada en Chile. Comentar un poco la ubicación, pero la problemática a la hora de la operación y el mantenimiento sería la misma, sea la potencia que sea y sea el país que sea. Entonces, lo dicho, comento un poco por encima y luego lo voy a ligar un poco con una instalación fotovoltaica que vamos a comenzar ahora en breves en Oman, en una desaladora que tenemos. Con lo cual, si este congreso se vuelve a celebrar en un año y me vuelven a invitar, podré hablar ya más de esto en concreto. Vale, pues lo primero es comentar la ubicación de la planta. La planta está ubicada en Chile, como he comentado, en la región de Valparaíso, muy cerca de la ciudad de Quillota, en las afueras exactamente. Comentar que esta planta se comenzó la construcción en 2017 y se ha hecho en dos etapas. ¿Vale? Aquí con este paso, vamos, en el mapa lo tenemos, esta sería la planta de Boco 1 y la planta Boco 2. Forma parte de lo mismo, pero la diferencia fue el tiempo en el que se construyó. En este tiempo, ¿vale? De Boco 1 se inició la construcción, bueno, terminó, perdón, la construcción en 2017 y Boco 2 en 2020, principios del 21. En este corto tiempo, es verdad que la energía fotovoltaica ha sido ya cuando ha terminado de asentarse, a pesar de seguir evolucionando mucho la tecnología, y podemos ver un poco en esta diapositiva la diferencia de tecnología en estos 3, 4 años, cómo ha evolucionado la tecnología fotovoltaica, ¿vale? Sobre todo en el tema de los módulos, que es en lo que mayor se ha visto, en lo que se ha visto reflejado una mayor eficiencia. En 2017 la planta se construyó con unos módulos de película fina de teluro de cadmio que tenían una potencia unitaria de 115 vatios pico, con una eficiencia aproximadamente del 17%. En la época era lo que más estaba optando para la construcción. Sí es cierto decir que había opciones de mayor potencia, pero también la parte económica, que es algo muy importante para todo, pues es a lo que hacia lo que tiraba todo, por así decirlo, en ese momento. Y sin embargo, en Boco 2, 2020, principios de 2021, vemos que los módulos son ya de 435 vatios pico con una tecnología mono-PERC y unas dimensiones de 2 metros por 1 metro. Son módulos distintos, como podemos ver en esta diapositiva. Los de arriba serían los de Boco 1 y los de arriba los de Boco 2. Los de película fina es cierto que tienen una de las características principales a favor suya es las dimensiones que tienen. Son módulos de 1 metro por 0,6 y muy poco peso. Pesan en torno a 12 kilos cada panel, lo cual permite que el montaje de ellos, el mantenimiento, incluso la reparación, el cambio de los equipos, sea mucho más sencilla en ese caso que en otros campos. Comentar que actualmente estamos en torno a módulos, los módulos que se pueden instalar para este tipo de parques sin limitación de espacio son ya de 700 vatios pico, con unas dimensiones de 2,4 por 1,3 metros y bueno, un peso ya de 38 kilogramos por módulo aproximadamente. Es decir, la tecnología está incrementando mucho la potencia, pero esto también, aunque aumente la eficiencia de los módulos actuales está en torno al 23%. Aunque aumente la eficiencia, inevitablemente también implica un mayor tamaño a la hora de la construcción, lo cual en ciertas instalaciones, como pueden ser encubiertas, que hay más limitación de espacio, muchas veces hacen que no se puedan instalar este tipo de módulos.
No quiero aburriros, no quiero entrar en detalles de todos los componentes de la energía fotovoltaica, porque yo creo que todos, aunque sea por encima, la conocemos. Lo que quiero hablar un poco es de los problemas de la aparición y la operación y el mantenimiento de este tipo de plantas, ya que esto nos afectaría igual, como he comentado antes, para una desaladora, que sería el caso. Y quiero más entrar en detalle al final de la presentación en la posible problemática más en concreto que podamos tener en la planta de Oman, como os comento. Vale, el mayor enemigo de la fotovoltaica, yo creo que todos lo sabemos, es la suciedad. Chile además tiene la particularidad de, por el tema de la minería, tiene muchísimo polvo en suspensión en el ambiente. Esto que hace que al final los módulos todos los días se vean afectados por esta problemática del polvo, su producción va a ser menor. Eso sumado al rocío de la mañana hace que el polvo muchas veces se quede más incrustado en los paneles y haya que hacer una limpieza más a fondo. Aquí en concreto, se me ha olvidado comentarlo antes, hay una problemática añadida que es que esta planta está pegada a un aeródromo con una pista de tierra, que es lo que vemos a la izquierda en la imagen, ¿vale? Y que hace esto que cada vez que aterriza o que despega una avioneta genera mucho más polvo y se refleja mucho en la producción. Entonces, esta imagen es al poco de haber limpiado los módulos. Ahora entro en detalle del sistema de limpieza, pero por ejemplo, ahora comento, pero cuando pasa cierto tiempo sin limpiar la planta, podemos ver cómo se quedan los paneles y ya la disminución de la producción es mucho mayor. ¿Lo suyo sería limpiar esta planta a diario, digamos? Sí, pero todos sabemos que el agua es un recurso escaso, con lo cual hay que encontrar un poco el punto, el equilibrio, digamos, entre esa limpieza y la generación de la propia planta, con el gasto en agua y en mano de obra, por supuesto, de limpiarla. Aquí esta planta, comentar que se limpia pues una vez cada 2 meses aproximadamente. En los meses de mayor radiación a lo mejor es algo menos, es una vez cada mes y medio y se utiliza un sistema con una pértiga, como podemos ver, con un pequeño depósito de agua desmineralizada. Esto es importante porque si no, el agua al secarse va a dejar rastros en los paneles y volvemos un poco al mismo problema, que sería que la producción se vería afectada. ¿Vale? Aquí tenemos una imagen de la plataforma de monitorización en la que vemos, lo monitoriza string a string. Los strings son los propios paneles conectados en serie. Vemos en la línea naranja y amarilla cuando se produce esa limpieza después de 2 meses, que hemos visto cómo estaban los paneles y cómo quedan después, ese incremento de producción porcentualmente, en el caso de la gráfica, la subida que tienen. Lo dicho, lo suyo sería mantenerlos limpios siempre, pero sería un gasto de recurso muy grande. Con lo cual, lo suyo es encontrar ese equilibrio, digamos, al final en términos económicos sobre todo, de mantener la planta limpia sin mal gasto de agua ni de mano de obra. ¿Vale? Luego tenemos otra serie de problemas en los módulos fotovoltaicos, que esto ocurre mucho, no quiero entrar mucho en detalles porque hay mucha serie de problemática en los módulos. La corrosión interna suele ser un factor importante que se debe sobre todo a los cambios de temperatura y humedad. Esto al final provoca puntos calientes que se deben pues, a la suciedad o al sombreado. Se genera una diferencia de temperaturas y cuando intenta pasar la corriente hay un cambio de temperatura y esto produce puntos calientes, que es lo que vemos ahora mismo en la imagen, y lo cual hace que el panel se degrade antes de lo previsto y haya que sustituirlo. Todo esto, comentar que cualquier defecto en el panel no afecta únicamente a ese panel, sino a todos los paneles que esté conectado en serie les afecta. Con lo cual, este punto en concreto, o la suciedad o la sombra que podamos tener en un panel, estará afectando a 10, 15, 20 paneles, pues dependiendo de los que vayan conectados entre sí. Entonces, al final, cualquier problemática que tengamos va a reducir la producción de la planta y va a hacer que los ingresos o que el autoconsumo o el consumo asociado a esta planta sea menor. Luego, un punto muy importante que no se suele tener en cuenta, es cierto, se ve ya pues cuando uno está ya más encima de estos temas, es la temperatura. Muchas veces en la cabeza podemos tener antes de estudiarlo que, oye, la temperatura cuanto más alta mejor, cuantas más horas de sol, por supuesto mejor, pero la temperatura, mucha gente con las instalaciones fotovoltaicas piensa que en agosto, por el hecho de la temperatura, el sol que pega más, por decirlo de algún modo, puede producir más, pero eso no es así. Todo lo contrario. Aquí tenemos la gráfica sería del inversor, que es el encargado de cambiar la corriente continua de las placas a corriente alterna para ya el consumo o la venta a la red. Vemos como a partir de los 35 grados
empieza a caer, aparte cae bastante radicalmente, como podemos ver. Las diferentes líneas, simplemente comentar que son diferentes modelos de inversores. O sea, podemos fijarnos en una y sería lo mismo. Vemos que de los 35 a los 50 grados hay en torno a un 10% menos de producción. Con lo cual, los equipos, es verdad que depende de cada fabricante. Hay algunos que te aseguran que hasta los 40, 45, incluso 50 grados no sufren de rating, que es como se conoce el problema de la temperatura, pero siempre lo he dicho, la temperatura óptima de diseño para los inversores, incluso para las placas solares, es de en torno a los 25 o 30 grados. La pequeña tabla que tenemos arriba a la derecha es propia del panel, que es lo que vemos como la potencia, el voltaje, la intensidad van afectando, van perdiendo con la temperatura. Las condiciones de diseño de de las placas, todos los datos que dan son a 25 grados y a 1000 vatios metro cuadrado de radiancia. Entonces aquí vemos que en la potencia, que sería lo que nos interesaría, hay menos un 0,3 aproximadamente por cada grado centígrado que supere los 25 grados. Es decir, en el caso de los 50 grados, que se puede dar perfectamente, como ya estamos en muchas partes del mundo, al final estaríamos perdiendo en torno a un 8% de la potencia nominal de la propia placa. Con lo cual, lo dicho, la temperatura es un enemigo muy grande de la fotovoltaica. Hay formas de paliarlo. En el inversor, en las placas no se puede hacer nada porque no podemos taparlas, desde luego, pero en los inversores sí que con sistemas de ventilación interno, incluso con, no encajonándolos, pero sí poniendo algún tipo de techadillo, digamos, alguna construcción que les pare un poco el sol de frente, pues quieras que no, va a hacer que se note, que palíe un poco el efecto de esta temperatura. Pero lo dicho, es un efecto a tener muy en cuenta, sobre todo en ciertos países en los que llegar a 50 grados es muy habitual. Los meses de verano es todos los días, incluso se supera. Lo dicho, mirad también, no lo he comentado, en la gráfica del inversor, a partir de los 50 grados, como la caída ya es en picado prácticamente. Es decir, a una temperatura de 55, incluso a 60 grados, no te va a funcionar, se te pararía la planta por completo. Y ahora sí que comento un poco más la problemática esta de la que he hablado en la desaladora. Nosotros que es Inima, tiene construido una desaladora en Oman, que es la de Barca. Y aquí se comienza ahora mismo la construcción de una planta fotovoltaica de autoconsumo, que sería de 6 megavatios pico y 5 megavatios nominales, que es lo que marcan los inversores. Es al final lo que te marca un poco la potencia que te va a dar la planta. Aquí lo que hemos visto de la suciedad, tenemos el problema añadido, además del polvo, por supuesto, estas plantas, por supuesto, cualquier desaladora está pegada al mar, con lo cual esto ya hace que el salitre del mar, incluso que el rocío de agua de mar por la mañana, junto con el polvo, vaya a formar, todos los días vayamos a tener una costra prácticamente mezclada con sal y con polvo, con lo cual la producción se va a ver muy, muy, muy afectada. Por contra, es cierto que como es una planta de tratamientos de agua, se puede reservar una pequeña parte de esa producción para la limpieza casi a diario, que sería lo... En cuanto tengamos un poco más de datos, de algún modo podemos compartirlos, pero sí creemos que es un punto bastante a tener en cuenta porque puede paliar mucho la producción. De todas formas, si se ha seguido adelante con este proyecto, está claro que es porque bien con los métodos de limpieza o con todas las opciones, sabemos que la planta va a funcionar bien, pero es algo a tener en cuenta. Luego, comentar, esta planta, como he dicho, es de 6 megavatios pico. La producción estimada de esta planta va a estar en torno a los 12 gigavatios hora al año. Esta desaladora, en concreto, la de Barca, va a tener un consumo estimado de 100 gigavatios hora año. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tenemos un 12% cubierto con la fotovoltaica. La solución muchas veces no es como nos podríamos pensar, es un poco con lo que ha dicho antes Víctor. En base a las curvas de carga, digamos, tú puedes poner mucha potencia, pero al final el consumo de estas plantas las tienes en todas las horas del día y la producción fotovoltaica está concentrada. Esto se puede paliar, perdón, precisamente con sistemas de acumulación, como puede ser el tema del hidrógeno o baterías más clásicas, de las cuales yo quería hablar un poco, pero ya, Víctor, ya lo has dicho tú, que son sistemas que cuentan con inteligencia artificial que te hacen predicciones del tiempo, de la tarifa, es decir, no es simplemente acumulación y cuando lo demande lo suelta, sino que tiene esa capacidad de guardar carga, previendo un poco las posibilidades que hay en base a todo el estimado, a todo el histórico de la planta, porque se va retroalimentando.
Y a grandes rasgos no quería, he sido demasiado rápido, me parece, he ido muy rápido al principio, perdonadme, porque quería comentar más de esto, pero realmente la problemática asociada es la misma para todas las plantas. Entonces, no sé, perdón. Gracias. Pues gracias, Ignacio, por acelerarlo y espero que en Alicante puedas venir y nos lo cuentes con más tiempo. Ya no nos queda tiempo para preguntas, pero muchas gracias de verdad. Perfecto.